En el grabado titulado Metamorfosis, los pájaros, abejas y peces que aparecen de fondo, de repente dan paso a la imagen de una ciudad italiana del sur perfectamente retratada. Maurits Escher vivió en Italia durante 13 años. Fue sin lugar a dudas la etapa más feliz de su vida. Allí conoció a su mujer. 2 de sus 3 hijos nacieron allí, y casi la mitad de sus grabados y litografías lo realizó en Italia. Si alguna vez necesitaba un paisaje, una calle o un edificio para uno de sus dibujos posteriores, recurría a uno de sus apuntes de aquella etapa. De esta forma podía aprovecharse de su continua nostalgia por sus años en Italia. La ciudad holandesa de Haarlem, en 1920. Una tenue figura reflejada en la lámpara de la catedral de la ciudad escribe a un amigo sobre lo que siente cuando escucha el órgano. De repente, un vendaval atravesó los tubos del órgano y una voz estruendosa proclamó la gloria divina. Entonces el joven apoyó la espalda en las frías piedras, las grandes y frías piedras, mientras el huracán soplaba y la voz retumbaba. Las columnas de la iglesia, al igual que él, apenas podían soportar el ruido. Se estiraron como una persona se estira al despertarse, tanto que parecía que iban a romperse. Y el joven apoyó la espalda en las frías piedras de la iglesia y extendió los brazos como si estuviera crucificado. Por encima de él vio las oscilantes y ondulantes columnas. El órgano pareció mucho más grande. Los tubos se alzaban desde el suelo hasta el cielo, y el joven sintió como un fuerte viento le levantaba de las piedras y le llevaba hasta el cielo entre las columnas oscilantes. Mauk Escher, el joven echado de la iglesia por Bach, acaba de trasladarse a Haarlem. A menudo va a escuchar el órgano de la iglesia, ya que esta es la mejor forma de librarse del mal humor, del humor sombrío. A menudo se siente así. Vive en pensiones, solo, lejos de la ciudad de Arnhem, donde pasó su juventud. Está lejos de sus amigos a quienes escriben largas cartas y lejos de la chica de la que está enamorado, a quien también escribe. Su fotografía cuelga en la pared de su dormitorio. Sin embargo, sospecha que su amor no es correspondido. Ayer, en un arranque de sentimentalismo, cogí el cello, le escribe Mauk. Estaba lleno de polvo. Tuve despiertos a mis compañeros de casa hasta las 2:30 con mis lamentos melancólicos. Todo ello a 2 cuerdas, ya que la G y la C hace tiempo que se rompieron. La calavera en la que he puesto una bombilla me alumbra lúgubremente. Después de todo, ¿qué es el hombre? Tras un intento vano porque aprobara los exámenes del instituto, los padres de Mauk Escher, preocupados, le envían a Haarlem. Para ellos es una de las pocas posibilidades que les queda para preparar a su hijo, haciéndole que aprenda un oficio digno. Acude a una escuela que enseña de todo, desde cómo trabajar el esmalte a diseñar casas. Fui a la Escuela de Arquitectura y Artes Decorativas para estudiar arquitectura. Probablemente porque mis padres pensaron que debía intentarlo. Allí conocí a mi profesor Yeserun de Mesquita, quien ya entonces era un dibujante reconocido y que había visto los grabados en linóleo
que había hecho en el instituto. Debía haber algo en ellos, porque me sugirió que estudiara dibujo en lugar de arquitectura. No lo dudé ni un momento. Me gustaba mucho más. La arquitectura nunca había significado nada para mí. Mi padre aceptó a regañadientes. Uno de los grabados de Escher de su periodo en Harlem se llama Nunca pienses antes de empezar. En él, una figura solitaria que lleva una sombría linterna avanza cautelosamente por un peligroso paso de montaña. Se trata de una analogía perfecta de su decisión de ganarse la vida como dibujante. Le llevó más de 30 años poder vivir de su obra. Afortunadamente tenía unos padres ricos a quienes no les importaba ayudarle económicamente. Mauck creció en una familia acomodada que vivía en una enorme mansión rodeada de sirvientes. En su habitación de niño había fotografías de cuadros que había visto en sus viajes al extranjero con sus padres. La mayoría eran primitivos flamencos, ya que creía que un cuadro solo era realmente interesante si era anterior al Renacimiento. Cuando iba al instituto de Arnhem, lo que más me gustaba eran las clases de dibujo. Odiaba el colegio, excepto por las clases de dibujo, que eran una especie de alivio. Eso no quiere decir que fuera un profesor de dibujo especialmente bueno, quiero decir alumno. Era bastante bueno, pero en absoluto excelente. Creo que en los finales saqué un 7. En su habitación de Harlem, dibuja día sí y día no en todos los estilos imaginables. Los trabajos que le mandan sus profesores se mezclan con sus propias ideas, lo que a menudo le lleva a la desesperación. Tengo la cabeza llena de tonterías, anota mientras combate de nuevo con un dibujo. Elige el tema La danza de la muerte para una conferencia que tiene que dar en la escuela. La danza de la muerte y de la vida son dos expresiones con idéntico significado, dice a sus alumnos en un discurso de 3 horas. ¿Qué otra cosa hacemos sino bailar a la muerte en nuestras almas? Pero incluso más importante que Weltschmerz es quizá lo que Escher dice sobre los grabados. Alguien como Holbein realizó unos dibujos soberbios y magistrales, precisamente porque tenía que ceñirse al blanco y al negro, y precisamente porque representar un dibujo en madera es un proceso muy difícil. Un dibujante es capaz de expresar una idea con mayor claridad y pureza, y está menos inclinado que un pintor a la tentación de crear algo con un efecto engañoso. Utilizar los menos medios posibles para expresar una idea lo más claramente posible es un ideal que siempre perseguiría. En una carta escrita a uno de sus amigos de Arnhem, queda patente su preocupación por el modo de expresar una idea o contar una historia. El sábado por la noche, mientras regresaba a casa, escribe, de repente vi a la luz de la luna una maravillosa hilera de árboles en la que nunca me había fijado antes. Sentí la enorme necesidad de hacer algo, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Sin embargo, temo que todo se quede en mucho ruido y pocas nueces, ya que estos impulsos los tengo a menudo. Unos días después añade, una majestuosa hilera de árboles que serpentea las lejanas colinas y de repente, tras subir a la última colina, se levanta ante nosotros, enorme y amenazadora. ¿Verdad que es una idea maravillosa? Esa es la esencia, aunque no es tan intenso como lo siento. Me consuelo pensando que un hombre nunca puede expresar un sentimiento en una imagen con la misma intensidad con que la siente. Se lo enseñaré a de Mesquita mañana. En 1922, Mauck finaliza sus estudios en la Escuela de Arquitectura y Artes Decorativas. Maurits Escher es un buen dibujante, escribe el director en el informe final, pero carece del temperamento artístico adecuado. Su obra es demasiado cerebral.
no es lo suficientemente emotiva o lírica. Una conclusión no precisamente alentadora con la que enfrentarse al mundo, sobre todo si tu enamorada acaba de decirte que ya no le interesas. Aunque como todos los románticos, Escher afortunadamente sabe dónde puede encontrarse el paraíso, en Italia. Había estado allí de vacaciones con sus padres y le había impresionado su belleza natural. Tendría que quedarme aquí unos meses para entender las encantadoras colinas onduladas y su rica vegetación, escribía a sus amigos. Y las ciudades y sus extravagantes palacios e iglesias, mosaicos y frescos. Estoy absorbiendo todo con tanta ansiedad que temo que mi estómago no pueda soportarlo. A finales de 1922, mientras paseaba por las calles de Siena, siente que su sitio está en Italia. Si la felicidad de un hombre dependiera del lugar en el que vive, me quedaría en Siena para el resto de mi vida, confiesa. Os compadezco, norteños. Temeroso de que su mente no pueda hacer frente al nuevo ambiente en el que ahora vive, las inesperadas sorpresas y los estados de humor únicos que este bendito lugar le reserva cada día, dibuja, hace grabados y escribe una carta tras otra. Su afán por expresar ideas en los grabados cae en el olvido. Durante los próximos 13 años, su principal interés será plasmar lo que ve a su alrededor y por un momento sacarlo del olvido. Lucha contra pequeñas debilidades humanas. Hoy he fumado un cigarro, pero me gustaría dejar de fumar durante un mes. Y naturalmente hay momentos en los que está solo. ¿Verdad que sería maravilloso si pudiéramos volver a hablar de nuevo?, le dice a un amigo. Hablar sobre las cosas cotidianas, sobre Arnhem y Haarlem, sobre el sexo, sobre la vida y la vida con mayúsculas, sobre la ruina y la condena, sobre Landru, el dadaísmo, etc. Pero en general es más feliz que nunca. Desde Ravello, un lugar turístico de la costa sur de Italia, escribe unos meses después: estoy trabajando mucho. Eso es principalmente lo que me hace feliz, ya que una generosa naturaleza, una cálida primavera y unas buenas pensiones seguramente no bastarían para hacerme feliz. No hago grabados desde que dejé Siena. Mis dibujos solo me sirven como un diario, de modo que puedo mirar hacia atrás y ver lo que vi y ver mejor lo que veo. En ocasiones le embarga tal entusiasmo que se pone a gritar a las flores que está dibujando. En el libro de huéspedes del hotel declara que la sangre holandesa solo corre esporádicamente por las venas debido a las influencias extranjeras que recibe. Aparentemente se sentía una persona distinta y para remarcar este hecho se dejó crecer la barba y lo anotó puntualmente en su diario. Hoy es el último día que me afeito. El memorable día en el que decide dejar de afeitarse, llegan al hotel una chica suiza y sus padres. Jetta y sus padres llegan a Ravello. Maurits informa a su amigo de Arnhem: en la mesa en la que está mi periódico,
Hay una chica de 25 años. En este momento se está comiendo una galleta, lo cual me conmueve profundamente, ya que hace calor y lleva una blusa sin mangas. Los brazos de las chicas siempre me conmueven profundamente, no cuando son gordos y rojos, sino cuando son delgados, jóvenes, inocentes y algo bronceados por el sol. Decide no perseguir a la chica que tanto le conmueve, ya que sabe por experiencia lo desagradable que es el amor no correspondido. Sin embargo, este amor resulta ser mutuo y pronto Mauk compone un poema en francés sobre las manos de Jetta. Las manos, dice, son la parte más sincera del cuerpo humano. No pueden mentir, como sí pueden los ojos risueños y la boca. Cuando la familia Umike regresa a casa, ellos continúan escribiéndose. No obstante, parece no haber una gran intimidad entre ellos, como lo prueba el hecho de que a Escher le cuesta 4 intentos escribir «Querida Jetta». Carta a Jetta. Carta a Jetta. Sin embargo, un año después, sus cartas cada vez más frecuentes y más apasionadas acaban en boda. La pareja se traslada a Roma. Como si quisiera plasmar su felicidad, Escher realiza una serie de grabados sobre la creación que culminan en unos idílicos Adán y Eva en el jardín del Edén. Escher apenas hizo retratos. No se sentía cómodo cuando alguien posaba para él. Naturalmente, Jetta era una excepción. Su casa de Roma estaba empapelada con un papel de seda que el mismo Escher diseñó. Perros dorados, blancos y negros, artísticamente dispuestos como en un puzzle. Se trata de un juego divertido al que a veces se dedica tras su periodo en Harlem. No obstante, son experimentos aislados. En su trabajo se dedica a dibujar paisajes italianos. Mochila, cambiar dinero, bañarse, pasaporte. Todos los años realiza largas excursiones en busca de temas para sus grabados, preferiblemente en los sitios más inhóspitos. Siento muchísimo que no podamos hacer una excursión juntos en primavera, escribe a uno de sus amigos de la juventud. Se ha convertido en una costumbre mía hacer una excursión todas las primaveras, ya que ello refresca mi cuerpo y mi espíritu y me inspira para los meses venideros. Hoy he fumado mis 2 últimos cigarros. No conozco mayor placer que pasear por los valles y las colinas de pueblo en pueblo, contemplando la naturaleza salvaje y disfrutando de lo inesperado y lo inconcebible, lo cual es totalmente distinto a la vida diaria en casa. La última vez he fumado el último cigarro. Lo más desagradable, una cama llena de chinches, la comida a menudo de mala calidad, lo cual resulta ser no solo una de las condiciones, sino más bien una parte del placer.
En Roma, Jetta y Mauk llevan una vida despreocupada sin las ataduras de la posición social y de la alta sociedad. Un dibujo como la Torre de Babel parece estar hecho principalmente para mirar perplejos y desde las alturas a la conmoción humana que reina abajo. Deseo no ostentar posición alguna, ni ostentarla jamás, escribe Escher desafiante a uno de sus mejores amigos. Únicamente deseo tener una tienda, a ser posible una tienda de caramelos. Entonces mi madre podrá contestar a las preguntas que le hacen. Uno de mis hijos es profesor en la Universidad de Leiden y el otro tiene una tienda de caramelos en Roma. Y espero que cuando diga esto, el corazón se le llene de orgullo. Sin embargo, el padre de Escher, que envía a su hijo una asignación mensual, escribe en su diario que los hijos de un carpintero han encontrado trabajo. Algo de lo que estar envidioso, añade. Su preocupación no hace más que aumentar cuando la pareja tiene un hijo. Mauk escribe encantado y maravillado en su carta: es un niño adorable, dulce y precioso, un auténtico amor. Dinero en metálico 240.000. Poco tiempo después, su falta de ingresos empieza a preocupar al mismo Escher. De vez en cuando, una productiva aventura comercial le proporciona algún respiro, como por ejemplo papel para envolver, a las que seguirían a lo largo de su vida sellos de correos, paneles de madera, murales y manteles. Cuando su hijo es algo más grande, le lee. Y en un par de ocasiones, ello le lleva a crear un nuevo dibujo. No obstante, su principal fuente de inspiración sigue siendo Italia. ¿Qué era lo que le gustaba especialmente del paisaje italiano? No es fácil de decir. Me interesaba especialmente el paisaje del sur de Italia. No el paisaje de Italia en general, sino la influencia morisca. Como por ejemplo esos tejados abombados. Y las rocas me parecían fascinantes. ¿Por qué? No lo sé. No tenía nada que ver con el Renacimiento o el Barroco. He vivido 12 años en Roma y su arquitectura nunca me dijo nada, con todo ese Renacimiento y Barroco.
Una vez le preguntaron en una entrevista, ¿no cree que es un poco repetitivo? Quizás sí, contestó, pero si algo me fascina, tengo que dibujarlo. Puede que venda poco, pero no puedo quedarme quieto. He estado en sitios donde pocos extranjeros han estado, por no decir ninguno. Uno de estos sitios es Ganji, donde un grupo de chicos traviesos le engatusan para que entre en la cripta de la iglesia de San Nicolás. En los nichos de la pared hay unos 100 cuerpos momificados de sacerdotes, y mientras los chicos se lanzan entre sí los gorros de los sacerdotes, Escher dibuja los restos de lo que una vez fueron personas. En la litografía final omite la historia de los sacerdotes escrita en forma de soneto y que cuelga de un cuadro sobre sus cabezas. En su lugar escribe Ite missa est, la última frase de todas las misas. El resto es silencio. En Roma vuelve uno de los viejos temas de Haarlem, Escher y su ambiente reflejados en una bola de cristal. En 1959 escribe sobre esta litografía y sobre sí mismo. La cabeza del dibujante, o mejor dicho, el punto entre los ojos, está en el centro. Allá donde se gire, sigue siendo el punto central. El ego del hombre es inexorablemente el centro del mundo. Escher suele estar tan inmerso en el trabajo que Jetta y los niños tienen que comer sin él, mientras escuchan el ruido procedente del estudio, el tintineo de las uñas en la mesa de trabajo o el susurro de una melodía de Bach. La ciudad en la que vive, Roma, nunca le ha inspirado. Sin embargo, cuando por la noche los focos iluminan espectacularmente los imponentes edificios de Roma, la cosa cambia. Anoche, escribe a un amigo de Holanda, tomé unos apuntes de esa increíble y espléndida Roma nocturna, cuya arquitectura me gusta mucho más que durante el día. Si alguna vez vienes a Roma, te enseñaré la Roma que adoro y pasearemos por este fantástico escenario libre de personas, como si de un sueño maravilloso se tratara. Sin embargo, este escenario fantástico era iluminado por el régimen fascista con el propósito de llenarlo de gente. Escher, que una vez dijo que no quería ser un italiano entre los italianos, que se conformaba con seguir siendo un extranjero, ya no podía permanecer ajeno a la realidad italiana. Su hijo mayor tiene que participar en desfiles llevando el uniforme fascista. Tras 13 años, era el momento de abandonar Italia. Después de que la familia se traslade a Suiza, Escher mira a su alrededor y el corazón se le encoge. En el invierno del 35-36, escribe, estamos en las montañas suizas, en ese horrible paraje blanco y nevado. Odio ese manto blanco que cubre la tierra. Sus hijos se estaban divirtiendo, pero ¿de dónde iba él a sacar la inspiración? Por primera vez, desanimado, copia el trabajo de otro. Quizá no fuera una casualidad que se tratara de la visión del bosco del infierno. O permaneció despierto por la noche tratando de imaginar cómo podría interpretar gráficamente la música de Bach. Hace una litografía de lo que le rodea. Cuando la termina, la mira detenidamente y queda sorprendido por el patético resultado. Si eso es todo lo que sabe hacer, será mejor que lo deje.
Una noche, despierto en la cama, escucha un ruido susurrante e inquietante. Es Jetta trenzándose el pelo. Le recuerda el ruido que hace un barco cuando cruza un mar en calma. Un enorme deseo le invade. Navegar por un mar en calma en la cubierta de un barco hacia un horizonte que continuamente retrocede, despertarse en un camarote y sentir que uno no está parado, sino que se mueve suavemente. Estas eran las experiencias de su primer viaje en barco en 1922, que ahora ansía revivir. A cambio de algunos dibujos, él y Jetta consiguen embarcarse en cargueros italianos. De vez en cuando desembarcan. Por ejemplo, en la desolada España, donde 2 meses después estallaría la guerra civil. Un viaje en barco como este es un remanso de paz, escribe consternado tras regresar al barco. Los europeos están destinados, lentos pero seguros, a hundirse en la miseria. Todos los intentos que se hagan por salvarles son inútiles, se hunden cada vez más. Se mire donde se mire, no hay más que miseria, y la amenaza de guerra, de quiebra y de una revolución aumenta por todas partes. La esperanza de un futuro mejor no existe para el observador objetivo e imparcial. Sin embargo, es precisamente en esa España deprimida donde encuentra una fuente de inspiración que puede sustituir a los paisajes italianos, que le llevaría a él, al hombre que tenía grandes problemas en dibujar aquello que no tenía delante, a dibujar los mundos inexistentes que le harían famoso. Fue en España, como después afirmaría, donde sus ojos volvieron a abrirse. Jetta y Maurits se pasan los días copiando los motivos geométricos árabes de la Alhambra. Escher, en una visita anterior, ya había advertido la gran complejidad y la habilidad geométrica de los dibujos, pero ahora obviamente se fija más. Los dibujos le dan la impresión de algo antiguo y eterno. Cada dibujo se repite indefinidamente en una especie de universo dimensional. Si cada dibujo es un universo, Escher quiere llenarlo de figuras extraídas de la realidad. Todos esos maravillosos, incomprensibles, espléndidos y encantadores dibujos que nos rodean en el mundo dependen de la repetición y la multiplicación, escribe más tarde en un cuaderno acerca de su teoría de las divisiones regulares de un plano. No estamos sordos, ni ciegos, ni mudos. Somos conscientes de las formas que nos rodean y éstas solo tienen significado si las identificamos como símbolos de personas, animales o cosas que vemos a nuestro alrededor. Unas manchas caprichosas de figuras geométricas abstractas significan poco para nosotros. De vuelta a casa, trata de transformar las figuras geométricas árabes en personas, caballitos de mar, pájaros. Le enseña sus dibujos a su hermano, profesor de geología, quien le aconseja que lea algunos artículos de cristalógrafos. Se ocupan de las mismas cosas que tú. Es una revelación.
Son personas que sistemáticamente estudian los tipos de modelos que tanto intrigan a Escher. A partir de ese momento pasa un año tras otro llenando cuadernos de ejercicios con dibujos sobre su propia teoría de la división regular de un plano. Hasta el momento de su muerte, utilizará este sistema para disponer en sus mosaicos enormes cantidades de peces, ranas, pájaros y lagartijas. Con él muestra lo mucho que le fascinaba este juego formado por diferentes figuras, las cuales nunca se pueden ver a la vez, ya que una hace de fondo de la otra. Sus estudios sobre la división del plano no están pensados para el gran público, apareciendo en sus dibujos oficiales solo ocasionalmente. El primero de ellos es Desarrollo, seguido inmediatamente de Día y Noche. El cual se convertiría en una de sus obras más vendidas. Pero en 1938 esto no se podía predecir. Los amigos y conocidos a quienes muestra su nueva obra la encuentran original, pero no saben exactamente cómo catalogarla. Toda una decepción, ya que ha pasado todo un año experimentando y explorando este nuevo enfoque de su obra. Afortunadamente a su viejo profesor de mezquita le encanta. Escher, que se ha trasladado de Suiza a Bruselas, le visita asiduamente. Sin embargo, no necesita que le animen. Antes, su ideal era dominar su oficio por completo. A veces elegía objetos que le permitían probar una determinada técnica. Ahora está tan entusiasmado con sus ideas que quiere explicárselas a los demás a toda costa, ideas que solo se pueden expresar en imágenes y no en palabras. Tal es el caso del juego de figuras donde cada una hace de fondo de la otra. El optimista y el pesimista nunca pueden verse a la vez, ya que son figuras en un plano regularmente dividido. Se puede ver o uno u otro. Sin embargo, cuando salen de la superficie plana, vemos a un hombre negro y a un hombre blanco que se dan la mano. Escher se entrega a su trabajo con más pasión que nunca. No puedo imaginarme cómo habría sido mi vida si no me hubiera planteado la cuestión de la división del plano, escribe más tarde a un admirador. Estoy, digámoslo así, perdidamente enamorado y aún no sé por qué. Cuanto más le absorbe su trabajo, más triste y sola se siente Jetta. Cuando la familia se traslada a la tranquila ciudad holandesa de Baarn a principios de la Segunda Guerra Mundial, la situación solo empeora. Jetta, congestión con dolor de cabeza, insomnio, mareos, sed frecuente. Preocupado, anota en su diario los síntomas de su malestar sin darse cuenta de que una de las causas podría ser su aislamiento.
En el fondo ha estado celosa desde entonces, recuerda más tarde, una perspectiva unilateral de alguien para quien el trabajo es lo más importante. Cartilla de racionamiento. En mi sueño volaba. Tabaco recolectado. Stalingrado completamente liberada. No obstante, Escher no es indiferente ante las cosas que ocurren a su alrededor. Le resulta difícil concentrarse en sus dibujos y así se dedica a tallar una gran bola de madera en la que ángeles y diablos salen literalmente unos de otros. Desde la exclusión de los judíos siempre siento una sensación desagradable cuando expongo mi trabajo, escribe a un amigo. La sensación de que soy una especie de aprovechado y debería dejar de exponer. Así lo hace. No se convierte en miembro del Departamento Nazi de Cultura y deja de ser miembro de la Asociación de Dibujantes. Visita regularmente a su viejo profesor judío de Mezquita. Visitar a Mezquita. A quien a veces le lleva un pequeño regalo. Anguila ahumada, Mezquita. Una tarde al llegar a su casa, ve que se han llevado a de Mezquita, a su mujer y a su hijo. Recoge los dibujos dispersos por toda la casa. Uno de ellos, pisoteado por las botas con tachuelas de un soldado, lo conservará cuidadosamente el resto de su vida. Campo de concentración de Westerbork. El último año de la guerra, Escher no llega a trabajar. Jamás me había costado tanto hacer un grabado. Mi mente parece completamente aturdida, escribe un amigo. Sin embargo, tras la guerra, le expresa al mismo amigo su sorpresa al ver cómo de repente su trabajo es solicitado. No puedo explicarte lo alentador que resulta el hecho de que lleve 2 meses viviendo de mi trabajo. Es la primera vez en mi vida que esto sucede. Pasan casi 10 años antes de que vuelva a suceder. Al realizar estos dibujos con figuras que salen de una superficie plana hacia el exterior, Escher parece ser consciente del fenómeno que ha creado, un dibujo tridimensional. Siempre le habían entusiasmado las perspectivas originales, a menudo grandes, y las bolas que reflejaban imágenes distorsionadas, pero ahora su asombro ante la reproducción de la perspectiva se convierte en un tema aparte. ¿No es absurdo trazar unas cuantas líneas y llamarlo casa?, se pregunta. Así pues, distorsionar la ilusión espacial mediante la creación de un extraño bulto en el dibujo, que por supuesto también es una ilusión. O combina varias perspectivas en un dibujo. Es un periodo productivo con resultados excelentes en el que también encuentra tiempo para experimentar con una nueva técnica. El sombreado a tinta es un proceso laborioso que da un toque aterciopelado al gris oscuro y al negro. Sin embargo, tras experimentar durante 3 años, lo deja porque, según dice, supone demasiado esfuerzo y tiempo para alguien que justa o injustamente cree que no tiene tiempo que perder.
El miedo a perder el tiempo le insta de nuevo a la disciplina de trabajar en el estudio todos los días tras un paseo por los bosques de 2 horas. Esto le da la tranquilidad mental que necesita para pensar en nuevos trabajos y por primera vez desde Italia ve a su alrededor cosas que le merece la pena dibujar. No es la imagen romántica de los bosques lo que le intriga a Escher, sino la distorsión de la perspectiva a través de una onda o la posibilidad de incorporar de modo natural más de una perspectiva en un dibujo. Ya no puede lamentarse de una falta de atención. La revista Life le dedica extensos artículos y en el Museo Stedelijk de Ámsterdam se organiza una exposición de su obra para una conferencia internacional de matemáticas. Inauguración exposición, Museo Stedelijk, 4:30. Asimismo da una conferencia. Desde entonces se mantiene en contacto con varios científicos. A lo largo de los años, algunos de ellos le hacen sugerencias para sus dibujos, como el concepto del cóncavo y convexo, donde las formas y las líneas se utilizan de modo que por un lado parezcan emerger, mientras que por el otro puedan verse como la parte central. Estos contactos con científicos produjeron muchos malentendidos. Yo no soy profesor de matemáticas, escribe en alguna parte enfadado, solo quiero impresionar. Y trata de hacerlo en un modo que no requiera una explicación detallada. Me creerás si te digo, escribe en la misma carta, que me he pasado más de un mes pensando si un dibujo era cóncavo o convexo, porque todo lo que realizaba era demasiado difícil de entender. He fumado el último cigarro antes de la cena. ¿Cóncavo o convexo? Escher está asombrado por el mundo que le rodea y trata de descubrir exactamente qué ve y por qué. Este concepto es la única conexión entre él y varios científicos. Uno difícilmente puede entender a la humanidad si no ve que las matemáticas y la poesía tienen las mismas raíces. Jetta no se encuentra bien. Jan W. vino ayer a ver a Jetta. Recomienda al Dr. Hatter. Jetta en el sanatorio. El Dr. Hatter le hace pruebas. La terapia del sueño de Jetta ha comenzado. Al ingresar en un sanatorio, Escher escribe impotente: soy un dibujante y al parecer eso es todo lo que soy, ya que no puedo ayudar a Jetta. Sobre la litografía Vínculo, en la que podemos distinguir a Jetta y Mauritz, escribe: como si de un vínculo infinito se tratara, en la que incluso las frentes están unidas, forman una única entidad. Pero también escribe: no puedo decir si están contentos de estar juntos, es una empresa arriesgada y parecen un poco tristes.
En su trabajo, su interés por las figuras geométricas es obvio. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esas figuras? Esa es una pregunta difícil. ¿Por qué? No sabría decir por qué. Simplemente porque sí. Me fascinan. Por la regularidad de la naturaleza, podría decir. Un cubo en sí mismo posee una belleza maravillosa. Y uno incluso lo puede hacer más complejo. Se pueden hacer figuras más complejas como los octaedros y los tetraedros. Todos ellos fascinantes en sí mismos. Cuando se tienen en las manos, su belleza y regularidad siempre resultan sorprendentes. Entonces te entra cierta sensación de tristeza. ¿Qué puedo hacer? Me gustaría crear algo que ya existe. De verdad, basta con hacer uno de papel y mirarlo. Pero como dibujante que se dispone a hacer un dibujo, uno piensa, vamos a equilibrar esta regularidad extrema, convirtiéndola en el centro de una especie de caos. Vamos a usarla para mostrar el contraste entre el orden y el caos. Y eso es lo que he hecho. Poner a su alrededor toda clase de figuras rotas y arrugadas. Recuerdo que era invierno y que había salido al vertedero a seleccionar cuidadosamente toda clase de objetos caóticos, apenas reconocibles, ya que no es tan fácil como parece. La regularidad es más fácil de representar que el caos. Si alguien dijera, quiero representar el caos utilizando un montón de barro, es difícil hacer ver a los espectadores que aquello es barro. La idea solo funciona cuando el objeto sigue siendo reconocible. Escher gana nuevos admiradores. En dibujos como Cascada, en el que un escandalizado Escher muestra las cosas absurdas que pueden ponerse en un papel usando la perspectiva, estos encuentran su alma gemela. También ellos experimentan con la percepción. Podemos ver que Escher fuma marihuana, escribe alguien. Sin embargo, a Escher no le impresiona demasiado la generación de los 60. Los Beatles y muchos otros fenómenos recientes semejantes, escribe a su hijo que ha emigrado, resultan preocupantes. Hay algo salvajemente revolucionario en el ambiente. Es posible que tus hijos vean muchos cambios y entonces se alegrarán de vivir en un país tan escasamente poblado como Canadá, ya que, recuerda lo que te digo, este es solo el principio de un mundo que va a liberarse de los viejos tabúes. El hombre que una vez dijo, con mis dibujos trato de convencer a la gente de que vivimos en un mundo limpio y ordenado y no en un caos sin reglas. Ahora escribe a un amigo, es una lástima que el mundo en el que vivimos sea un caso perdido. Es un mundo inescrutable, salvaje y peligroso, un riesgo irracional. Yo prefiero vivir entre abstracciones que no tienen nada que ver con la realidad. Está convencido de que nadie entenderá su serie Límites Circulares, en la que está trabajando. Representa la eternidad del universo, capturada en un círculo, donde las figuras se multiplican sin cesar, pero nunca alcanzan el borde del círculo. Disfruta con su trabajo tanto como antes, pero le torturan unos miedos que antes no tenía. Comprar somníferos. Segunda estancia en el hospital. 19 de abril 1962, primera operación. 8 de agosto 1962, segunda operación.
Una enfermedad dificulta cada vez más todo lo que hace. Él y Jetta se separan definitivamente. ¿Qué hacer con alguien que está aburrido? Debería tranquilizarse, maldita sea, escribe. Mientras, ella se lamenta a un conocido. Siempre ese blanco y negro, no lo soporto más. Al final, ella se marcha. Jetta coge el tren nocturno desde Bonn hasta Lausanne. Llama a Jan. Jetta ha desaparecido. Jetta aparece en Bern. Dirección de Jetta. Se va a casa de un hijo en Suiza, donde vuelve un poco a la vida. Las últimas imágenes que tenemos de Escher no son deprimentes. En ellas vemos a un anciano en su estudio, haciendo lo que le gusta, lamentándose de que todos le critiquen por hacer copias de antiguos trabajos, pero en realidad se siente orgulloso de su éxito y da conferencias sobre su obra. De la puerta del armario donde guarda sus materiales, cuelgan una fotografía de su viejo profesor de mezquita y de la costa del sur de Italia, donde el sol siempre brillaba.